Hola Alberto, bueno, buenos días, gracias a vos, a todo tu equipo, gracias por las expresiones que han tenido, por brindarme este espacio, por invitarme. La verdad es que es muy difícil hablar de esto, yo lo pensé mucho antes de hacerlo público, de expresar una declaración pública, sí. Porque es difícil denunciar, es difícil decir lo que te pasó, porque bueno, después esto sigue, entonces seguís con el mismo tema y la verdad es que lo pensé, pero considero que en mi rol de legisladora de la ciudad, de concejal, tengo la obligación de hacer visible. Vos tenés un rol institucional, claro, sí, por supuesto. Tengo la obligación de hacer visible este tipo de cuestiones, además que fue en un ámbito público, que salió al aire gran parte de la discusión, que lamentablemente la audiencia tuvo que escuchar y esta violencia. ¿Me querés contar lo que pasó exactamente? Te comento. Yo tenía una entrevista pautada días previos para el día de ayer a las 10:45 horas. Llegué 10:30, 10:45 me hacen pasar al estudio y yo ya noté una animosidad distinta. Yo voy a muchos medios de comunicación en estos años. Ya noté que la actitud hacia mi persona era distinta y aparte tuvo un par de expresiones antes de comenzar la entrevista al aire que no fueron nada afortunadas. Comienza el aire y me dice, ¿a qué vino usted? ¿Qué tipo de expresiones antes de salir al aire? De expresiones totalmente desencajadas, nos acusaba de asesinos porque, bueno, todos sabemos que murió su perrita hace como 2 años. Él dice que fue a causa de las bombas de estruendas de un acto que nosotros hicimos como cierre de campaña, entonces él culpaba a esa situación y que todos habíamos, cuando un grupo radicalizado decidió llevar pirotecnia a un acto, que vos sabés que en una movilización tan importante es muy difícil controlar este tipo de cuestiones. Sí. Y además que en ningún acto público el municipio ha tirado fuegos de artificio, pirotecnia, sirenas. Entonces, bueno, y lamentamos que haya vivido él esa situación, pero la verdad es que bueno, estaba totalmente fuera de contexto y se ve que es una situación que él personalmente no la ha resuelto. Sí. Y me la hacía saber en ese momento. Empezar una entrevista cuando alguien te acusa de que asesinaste a la mascota, que no querés a los animales y después sentarte a hablar, ya era difícil la situación. Sí, claro. Me siento, dice, bueno, estaremos en el aire, María Laura Rodríguez, concejala, ¿a qué vino usted? Y yo digo, bueno, gracias por la invitación, porque la verdad es que yo fui por una invitación que me hace el periodista. Entonces yo ya notaba que la entrevista iba en otra línea, distinta. Comienza a preguntarme las preguntas, que está perfecto, que puede preguntar lo que quiera, pero las preguntas eran un tono de voz cada vez más fuerte el tono de voz, más fuerte, hasta que en un momento llega a los gritos. A todo esto el operador le hacía seña por atrás del vidrio y le decía, Hugo, calmate, y él decía al aire, este es mi programa, este es mi radio y hago lo que quiero. El operador se da cuenta de esta situación, él se pone rojo, comienza a temblar, transpiraba, se pone de pie, gritaba. El operador, ante esta situación, corta el aire, se viene a la... Te preguntaba por qué, es decir, yo escuché algo que decía ayer respecto al tema de la calle Angosta. Es decir, sí, me preguntaba de todo. Me preguntó ¿Por qué me sacaron de la calle Angosta? Sí, ese fue el grito detonante, final. Digamos. El grito final fue ese. Me fue haciendo preguntas. Como le fui respondiendo todo lo que él me preguntó. Al aire, todo al aire. Cerca de los balances del municipio, de las obras de la provincia, de las decisiones del gobernador, de las decisiones del intendente, de las cuales, como yo soy parte del equipo de gestión, respondí todas las preguntas, pero ya iba subiendo el tono de voz hasta que llegó el tema que se ve que es el tema de fondo para él, y ¿por qué no estaba a los gritos? Entonces ahí el operador se dio cuenta que era perjudicial hasta para el mismo locutor, para él como persona. Sí. Entonces cortó la transmisión y bueno, los chicos se vinieron para tratar de calmarlo porque él estaba totalmente fuera de sí. Y te digo que ahí es cuando realmente me dio miedo, porque discusiones acaloradas he tenido 20 veces. Sí. Pero él estaba totalmente... ¿Vos estabas sola? Yo estaba sola, fui sola porque
generalmente no pasa No, nada. pero generalmente vas sola a las entrevistas. Digo, Generalmente no pasa nada. Si vas, estás 10, 15 minutos, 20, charlas del tema, podés estar de acuerdo o no, podés debatir con alguien. ¿Y qué sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Qué? Y la verdad es que sentí miedo, te digo, Alberto. Yo sentí miedo porque sentí que estaba ante una persona que estaba fuera de su eje, que estaba totalmente desencajado, que no tenía dominio de sus actos, porque si vos públicamente y sabiendo que está tu propia audiencia escuchándote, sí, no tenés ningún tipo de dominio, o sea, no te frena nada. Entonces, de eso a otro hecho había un paso. Bueno, finalmente los chicos lo calman, me dicen, te damos el aire. Yo pido disculpas a la audiencia, al aire. ¿Volviste a salir al aire? Volví a salir al aire y le pedí disculpas a la audiencia por la situación. Sí. Porque me parecía que era de una violencia tremenda para el que estaba escuchando incluso, no solamente para mí, que no sí, tiene por qué escuchar ese tipo de discusiones y en ese tono. Pedí disculpas a la audiencia, le dije que en esos términos no se podía dialogar, que yo no había venido para eso, y bueno, y le agradecí a la audiencia y me levanté y me fui. Pero la verdad es que fue una situación muy incómoda y yo decido, y de mucho malestar y te diría hasta de miedo, y yo decido hacerlo público, sí, primero porque fue una parte pública, y segundo porque yo pensaba, si yo no pongo en evidencia esta situación, que queda para alguien que está en otro lugar. Yo soy una privilegiada, me considero una privilegiada, ocupo un espacio público, soy funcionaria, soy concejal, tuve la posibilidad de formarme, tengo los medios para defenderme. Pero ¿qué pasa si un empleado, si una persona que va a pedir algo o a buscar trabajo o una pareja vive una situación similar, no, además que no tiene los mismos medios que tengo yo? Por supuesto, además el tema de la violencia, sobre todo la violencia de género, vos sos mujer, es decir, la prepotencia que se ejerce a partir de ciertas situaciones de dominio. Bueno, en este caso vos no estabas en tu casa, sino que estabas en la casa de él, generan toda una situación que indudablemente amerita poder profundizarlas. Y me parece que no hay justificativo para la violencia, inclusive habiendo motivos como para que se pueda generar una discusión. Mucho menos si no los hay. Mucho menos si no los hay. Por lo tanto, digo, me parece que frente a esta situación lo que hay que hacer es primero hacerlo público para que no suceda nunca más. Y por otro lado, bueno, es decir, plantear las cosas como son para que definitivamente se entiendan, ¿no? Sí, sobre todo porque, como vos decís, él se encontraba en una situación de poder, era su casa, pero además es el dueño de la emisora, no solamente el locutor, es el dueño y tiene un micrófono abierto a los 7 días de la semana, a las 24 horas, para decir lo que se le ocurra. Por lo tanto, para mí es ponerme a hacer la denuncia. O sea, yo no gano nada con esto, al contrario. O sea, yo soy una persona joven que recién comienza una carrera, que si bien trabajo de los 18 años, tengo muchísimos años por delante. Y la verdad es que no me beneficia en nada, pero sí creo que beneficia a otras personas evidenciar este tipo. Y claro, que hay que denunciarlo, que hay que decirlo, que no hay que tener miedo, que hay una estructura en el municipio y en la provincia que contienen este tipo de casos. Quiero agradecer personalmente a Adriana Bassano, que se comunicó conmigo, que no estando en la provincia, yo estoy haciendo una capacitación en Bariloche, se comunicó conmigo en reiteradas oportunidades, me llamó gente de su equipo. La verdad es que tuvieron un gesto muy importante al intendente de la ciudad, que me dio la confianza y el respaldo para hacer lo que yo considere necesario que tengo que hacer en este tipo de casos, que si estoy dispuesta a hacer la denuncia que la haga, y es muy importante tener este respaldo. Y a todos los que se comunicaron, a vos, que fuiste uno de los primeros que me llamó. Lo que pasa es que además se dio justo que estaba el intendente acá cuando estaba sucediendo todo eso que vos me estás contando, y obviamente nosotros nos hacemos eco primero porque te conocemos de hace muchísimos años, sabemos que sos una persona muy correcta y que sos incapaz de promover este tipo de cosas, y porque además no está bueno que ninguna mujer viva este tipo de situaciones, y sobre todo una mujer que lo que está haciendo es expresando
quizás la voz de muchos, porque vos sos representante del Partido Justicialista y representante en este caso de toda la comunidad de Villa Merced, porque sos concejal, así que era imposible obviarlo el tema, ¿sí? Sí, gracias a todos los que se han comunicado, instituciones, vecinos, amigos, los concejales de todos los bloques del Consejo Deliberante. La verdad que todos los concejales se han expresado y quiero agradecerles este respaldo. La verdad que yo desearía estar hablando con vos de otro tema. Por supuesto, como lo hemos hecho siempre. Un montón de veces, pero bueno, a veces es necesario hablar de esto también. Y yo quiero decir esto, para que quede claro, porque seguramente después que nosotros terminemos en la entrevista van a surgir comentarios tratando de orientar la cosa en un sentido o en otro. Es decir, yo la invité a Laura porque la conozco, porque sé que es una muy buena persona, porque es incapaz de promover actos de violencia. Sé que en este caso ha sido víctima y por lo tanto nosotros que venimos pregonando desde hace tanto tiempo que hay que llevar adelante una lucha para visibilizar la violencia de género, no podíamos de ninguna manera omitir esta nota con Laura. Por supuesto que yo también quisiera estar hablando con vos de otra cosa. No cargo las tintas, ni lo nombro, ¿sí? Ni lo nombro a la persona gestora de todo esto, ¿sí? Porque no lo quiero hacer, porque lo que importa es lo que le pasó a Laura. Es decir, lo otro, bueno, es un problema de la persona que lo hizo, que seguramente debe estar reflexionando y debe estar pensando qué macanón me mandé, ¿sí? ¿Por qué llevé las cosas a esto? Digo, cuando se genera este tipo de cosas, llega un momento que vos decís... Que vas a reflexionar. Que reflexionás y te arrepentís, ¿sí? ¿Por qué llevé las cosas a este terreno? Es decir, aún teniendo la razón, no estoy hablando de este caso en particular, sí. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de mí. A veces he llevado adelante discusiones que después digo, ¿para qué la tuve la discusión? Claro. No, ¿qué necesidad de haberla tenido? Bueno, claro. que a lo mejor en este momento se está generando esa reflexión y está bueno. Ahora, de ninguna manera yo voy a omitir el hecho de salir a defender la posición de cualquier mujer que se sienta violentada en cualquier situación, y menos en este caso donde realmente no había ningún justificativo para que eso sucediera, ¿sí? Sí, Alberto, y la verdad es que te agradezco eso, te agradezco y creo que son cada vez más los que tienen la mirada que tenés vos, de abrir el espacio no solamente a las mujeres, a todas las personas, por supuesto, que se sientan violentadas, vulneradas en sus derechos, en su integridad, en lo que significa que es la base de todas las sociedades, que es el respeto, que no nos podemos manejar en eso. Podemos disentir, mira que yo vengo del peronismo, del Partido Justicialista, que tenemos discusiones tremendas, vos has ido a las reuniones por supuesto, claro, y son discusiones tremendas, pero siempre en el marco del respeto. He ido a entrevistas, he tenido entrevistas con muchísimos colegas tuyos y hemos tenido debates incluso públicos en tu programa, en la tele, con gente que piensa totalmente distinto, pero siempre en el marco del respeto, siempre en el marco del respeto, y eso es fundamental. Entonces por eso me parece muy importante visibilizar esto y agradecerte a vos que hayas tenido esta deferencia de darme este espacio, y son cada vez más la gente que piensa como vos. Es decir, nosotros además lo hemos tomado como norma. Nosotros siempre vamos a estar del lado de aquellos que son violentados, ¿sí? Sea el que violente. Por eso, es decir, no le quiero dar entidad al que violentó, claro, porque en realidad lo que me importa es lo que te pasó a vos. Vos te sentiste violentada, sí, y nosotros no podemos, de alguna manera, ser cómplices. Si yo no digo nada o no te pregunto nada, es decir, me transformo en cómplice. No quiero ser cómplice de ninguna acción que esté vinculada con este tipo de hechos, porque está probado que la violencia no te lleva a ningún lado. No, y además porque, bueno, como yo te decía, es muy difícil para el que sufre esto tener que visibilizarlo, denunciarlo, porque después se viene, como vos decís, la otra campana, y obviamente para la otra campana es más fácil el desagravio, desacreditar, decir que mintió, pero yo estoy segura que muchos medios, el medio de él, graba todo lo que pasa en el estudio. Por supuesto, claro. ¿Por qué no sale la grabación? Pero es como acá, es
decir, nosotros, bueno, recién vos escuchabas lo que habíamos hablado con Guillermo Moreno hace 10 minutos, es decir, en este momento Sergio lo que está haciendo es grabando esta entrevista, porque seguramente la vamos a replicar en otro momento, porque además existe casi una obligación, sobre todo cuando vos haces programas de opinión, sí, y haces intervenir a otra gente. Vos tenés que grabar, porque a lo mejor vos venís y decís determinada cosa. Insultas a un tercero. Y claro, nosotros estamos obligados a grabarlo. Así que, obviamente, la grabación debería existir. Debe existir, evidentemente no sale porque no es conveniente. Vos cuando vas a entrevistarte no te grabás porque vas de buena fe. Por supuesto, claro. Eso corresponde a la radio, corresponde al conductor del programa y demás, promover que este tipo de cosas pasen. Nosotros básicamente lo que queríamos decirte es que siempre, en este caso, vamos a estar del lado de aquel que ha sido violentado. Y en este caso estamos del lado tuyo. Gracias. Es decir, pero no porque tomemos partido... No porque sea yo, porque claro... Y porque estemos en contra de nadie. Yo no estoy en contra de nadie. Primero porque hay personas que no conozco y la persona que te violentó no la conozco, nunca he hablado, más allá de que él sabe de mi existencia y yo de la de él. Pero no tenemos ningún tipo de vínculo. Yo no tengo ningún prejuicio, ni a favor ni en contra. No, seguro. Sí tengo un juicio de valor hecho sobre Laura Rodríguez que es excelente. La conozco como buena persona, como persona de bien, como persona razonable y que siempre quiere dialogar. Entonces, frente a ese escenario, me parece bien, correspondía, por eso inmediatamente te llamé ayer, que vos tuvieras la posibilidad de hacer este descargo o decir esto que estás diciendo. Bueno, muchas gracias por todo lo que decís, Alberto. Sí, yo me sentí muy mal después de esto. Ahora espero dar vuelta a la página, que nos podamos encontrar para hablar de otros temas como lo hemos hecho siempre, y que esto quede evidenciado para que no ocurra más y para que nadie se sienta que es impune, que puede decir o hacer lo que quiera desde una situación de poder, que hay consecuencias de nuestros actos y que las consecuencias son directas, entonces que uno se tiene que hacer cargo de todo lo que hace, no hay impunidad para nadie. Por supuesto. Laura, gracias por haber venido y ojalá que no te toque vivir más hechos de este tipo, ¿sí? Bueno, muchas gracias.